Bueno, estamos acompañados por Mariano Gentiluzzi, que es subsecretario de Producción del Gobierno de Junín, y Juan Altamirano, que es integrante, cuerpo técnico del Observatorio Microeconómico Local. Un observatorio, Mariano, que se ha puesto en marcha desde el Gobierno de Junín, que tiene qué objetivo, qué finalidad. Bueno, el observatorio nació en el año 2021. La idea del observatorio es poder tener datos de la economía local, microlocal, principalmente datos fehacientes que nacen de la base de datos del municipio, de la tasa de seguridad e higiene, para poder ir de alguna otra manera, digamos, viendo el termómetro de ciertas actividades, ciertos rubros que van dándose de alta, cuáles se van dando de baja y qué impacto eso tiene directamente en la economía a nivel local. A nosotros, como subsecretaría de producción, esto nos sirve para poder hacer un seguimiento y para poder tomar decisiones o analizar qué políticas se pueden pensar de alguna otra manera para favorecer o acompañar a ciertos sectores, ¿no? Bien. Bueno, obviamente hay algo para destacar en esto que decía, que tiene que ver con conocer la realidad para avanzar en la toma de decisiones, ¿no? Sí, así es. Generar datos locales es súper importante, como te decía, para poder tomar decisiones, planificar políticas y al mismo tiempo conocer cuáles son los actores y cómo nos describimos como matriz productiva. Cuando nosotros planificamos convocar a industrias o a empresas o convocar al sector digamos empresarial de otras áreas que vengan a Junín, tenemos que de alguna otra manera justificar o mostrar cuál es nuestra matriz productiva y cómo eso puede llegar a impactar a nivel provincial y nacional. Así que tener datos hoy fehacientes que están de alguna otra manera articulados con lo que es haciendas, con lo que es la gente de habilitaciones. O sea, son muchas las áreas que nos brindan la información y obviamente a través del equipo técnico terminamos armar estos informes semestrales que nos sirven también para ir viendo de alguna otra manera cómo va variando las cosas, ¿no? Bien. Bueno, precisamente Juan Altamirano, como decíamos, cuerpo técnico de este Observatorio Microeconómico Local, se ha dado a conocer, han terminado el informe de lo que es el primer semestre del año. ¿Con qué características, con qué datos en el mismo? Bueno, el informe estudia variables del tipo económicas, como también en cantidad de agentes económicas, altas, bajas, cuáles son las ubicaciones principales, o sea, cuáles son las que predominan, dónde están ubicados y concentrados aquellos agentes económicos que analizamos, de los cuales clasificamos 12 rubros, que son agroindustria, alimentos, industria, minorista de industria, combustible, bienes de uso, minorista de consumo, servicios financieros, servicio y salud. Esos son los que clasificamos desde OMIL. También clasificamos distintos centros comerciales, donde ellos se pueden encontrar el Centro Comercial Centro, Benito de Miguel, Rivadavia, República, Padre Raspuela, Pastor Bauman, San Martín y Cuadrante del Noroeste. Bien. Bueno, en cuanto a la cantidad de agentes económicos, dio como resultado en el primer semestre del 2023 una concentración del 33% de esta clasificación, en los cuales encontramos servicios, alimentos, bienes de usos e indumentarias. ¿Esas serían las principales actividades económicas de Junín? Claro, esas son la cantidad de agentes económicos que predominan dentro de esta matriz productiva. Bien. Y en cuanto a la facturación, que para el primer semestre del 2023 dio como resultado más de 100.000 millones de pesos, tenemos el rubro predominante es industria, que si bien no impacta en la cantidad de agentes económicos, sí impacta en cuanto a la facturación, es decir, al volumen de facturación de la ciudad. Después tenemos bienes de usos, alimentos y servicios. Bien. ¿Qué otro dato, Juana, se desprende de este informe? Como decíamos, que es tan importante para conocer la realidad económica del partido de Junín. Hablabas de los centros comerciales. Hay algunos que se destacan, obviamente. Claro, la creación de los centros comerciales surgió este año cuando quisimos hacer como una vista general. Esto surgió con un primer informe de altas y bajas que comenzamos a crear y queríamos ubicarnos en donde había más cierres, más aperturas. Entonces lo que hicimos fue crear estos centros comerciales y ver la cantidad de agentes económicos que predominan o cuáles son los centros comerciales donde se concentra más cantidad de agentes económicos. Y entre ellos tenemos, el centro comercial Centro, que está delimitado por General Paz y Belgrano, entre Newbery y 10 de octubre.
es el que predomina, tiene un 16% de la cantidad de agentes económicos. Luego tenemos Benito de Miguel, que también va desde Benito de Miguel, que comienza, hasta La Ruta, y tiene un 10% de cantidad de agentes económicos. Después tenemos Rivadavia y Padre Respuela. Bien. Esos serían los principales centros comerciales de la ciudad de Junín. Bueno, ¿alguna conclusión de lo que se desprende de este informe? Bueno, tenemos una concentración tanto en cantidad de agentes económicos como en nivel de actividad del 33% de los rubros. Es decir, 4 de los rubros clasificados concentran el 75% de la facturación en este primer semestre del 2023 y el 33% de los agentes económicos concentran el 77,5% en cantidad de agentes económicos. Bien. Es decir, de los de facturación, los que ya nombré, industria, bienes de uso, servicio y alimentos, y en cantidad de agentes económicos tenemos servicios, alimentos, bienes de uso e indumentaria. Bueno, Juana, y por último, preguntarte qué comparaciones podemos hacer respecto de este informe, de este semestre, con el mismo semestre del año anterior. Bueno, en cuanto al primer semestre del 2023, con respecto a ese semestre, lo que podemos dar es una variación en la facturación que, si lo llevamos a lo nominal, da un crecimiento del 100% o un poco más de 100%, pero si lo llevamos a los datos reales, ajustados por inflación, nos da una baja de un 6%. Bien, eso es respecto de la facturación. Respecto a la facturación, con contraste del primer semestre del 2022. Del 2022, bien. Y respecto de las altas, de la generación de nuevos agentes económicos. Con respecto al informe de altas y bajas que estuvimos analizando en este primer semestre, lo comparamos con el informe del año 2022 completo, y lo que podemos decir es que, si bien hubo altas y bajas, la variación es positiva y hay un crecimiento del 2,7% en relación al año 2022.